reposarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo reposarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Muy buenos días. Cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Como no voltea y saluda a su hermano. Nos gozamos de ver a la novia del Cordero, a la dama elegida del Señor, y el privilegio que tenemos de poder abrir su eterna palabra en esta mañana, y que el Señor nos permita, nos conceda el poder de entrar en sus riquezas inescrutables y eternas. Amén. Reciban un saludo de nuestros hermanos en Bucaramanga, mi esposa, mis hijos les envío un saludo fraterno y la iglesia en aquel lugar, y estén orando siempre por nosotros. Amén. Hemos tenido la reunión de pastores y creo que Dios nos ha bendecido ricamente. Ahora estamos esta mañana en este lugar por la gracia del Señor, y también agradecemos a nuestro pastor, el hermano Fabio, la oportunidad que nos da de poder tener la palabra y ceder este lugar para nosotros. Esperamos que nos podamos poner en humildad, rendirnos a Él, para que el Espíritu Santo sienta agrado de venir a estar con nosotros. Sin el Espíritu Santo en medio de nosotros es vano reunirnos. Por eso es que nosotros no somos igual que los demás, porque nosotros tenemos un guía, y ese es el Espíritu Santo que ha sido enviado a la iglesia. Amén. Nosotros no tenemos denominación ni credo, no tenemos más libro que la Biblia, más ley que el amor, y la doctrina de nosotros es la persona del Señor Jesucristo. ¿No estamos contentos por eso esta mañana? Antes de ir a la palabra, vayamos a ese autor y busquémosle en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida, Padre. Estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Queremos exaltar tu nombre, tu omnipotencia, tu soberanía, tu grandeza, tu magnificencia. No hay un Dios como tú, porque tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay quien pueda salvar, no hay quien pueda redimir el alma, no hay quien pueda ayudar, no hay quien pueda favorecer, no hay quien extienda la mano para llevarnos a un lugar seguro. Solo tú, Señor. De ti proviene esas misericordias que nos sostienen mientras que usamos este corto lazareto que nos resta, Señor Dios. Pedimos de tu ayuda esta mañana en el nombre de Jesucristo. Que seamos guiados por tu Espíritu, que tú nos mantengas en esa actitud correcta y en ese deseo de saber de ti y entender de ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre amado. Mientras yo reporto mi vida, cuál inútil puede llegar a ser para ser puesta a un costado, y que tú tomes este ropaje y estos labios, Señor, y esta lengua para engrandecer tu nombre. Que tú nos permitas pasearnos con ese deleite por medio de tu palabra, Señor Dios, y que podamos esta mañana venir a la roca y lamer de esa miel que se encuentra allí, Señor Dios. Que tú nos des de esa agua abundante, Señor amado, que tú nos llenes de tu palabra y de tu Espíritu, Padre Santo. Yo pido que tú bendigas todo púlpito donde se vocea este mensaje, y toda audiencia que atenta escucha y declara con un amén el creer de tu palabra, Padre. Estamos aquí porque tú puedes satisfacer todas nuestras necesidades, Señor Dios. Detrás de esas manos y de esos corazones, Señor Dios, tú conoces todo, Padre, y nos conoces a todos esta mañana.
que al cruzar por ese dintel de la puerta, Señor amado, al terminar y concluir este domingo de resurrección, donde tú nos muestras, Señor amado, que has pasado un pueblo de muerte a vida, Señor, podamos decir que nuestros corazones arden al estar en tu presencia, Padre. Reporto este pueblo y nuestras vidas para este servicio en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Segunda de Reyes, el capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2 al 4. Amén. Y luego iremos a Lamentaciones, el 5:21, para tomar un contexto de la palabra. Dice el Señor: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que habéis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Lamentaciones, ahí después del profeta Jeremías, 5, el 21, dice la palabra del Señor. ¿Tienen todos? Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Señor Dios, hemos leído 2 testigos de tu palabra, que en ella conste todo lo que hemos de hablar, Señor Dios. Padre Santo, nos rendimos a ti para ser ayudados en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermano Aray, me agrado de verlo. Y a cada uno de ustedes, espero al final del servicio poderles saludar. Siempre uno añora la casa cuando sale. Amén. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Los nervios no se van nunca, pero siempre el Señor me ha traído a algo. Mientras yo me mantenga con la palabra, mientras usted se mantenga con la palabra, mientras usted se mantenga bajo este mensaje, entonces hay una profunda seguridad y certeza de lo que hablamos, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Porque no es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. Mientras nos mantengamos bajo la sangre, estaremos bien. Fuera de la sangre, estaremos siendo acechados por el vengador. Amén. Y esperamos que el Señor nos permita hablar unas cortas palabras esta mañana. Siempre se dice que el reloj es el peor enemigo del predicador, pero aquí está el Espíritu Santo porque Él es supremo control. Amén. La escritura que acabamos de leer en el libro de Reyes narra la historia del hijo de Acab, del rey Ocosías, un muchacho que nació en cuna de oro. Y dice el hermano Branham que fue mal instruido a pesar de que era un israelita. Su padre se había rebelado, se casó con una incrédula, lo cual dice el profeta en el mensaje: estén ciertos de Dios. Dice el profeta: bajo ninguna
circunstancia, nunca un creyente debería casarse o unirse con un incrédulo. Bajo ninguna, nunca debería un creyente casarse con un incrédulo. Entonces Acaz marcó su camino y nació Ocosías. Y Ocosías traía el ungimiento de su papá en los días del profeta Elías. El profeta Elías fue odiado y aborrecido por Acaz y Jezabel, y su hijo nació bajo ese mismo ungimiento, bajo esa misma instrucción, bajo esa misma enseñanza. Y tuvo un accidente al caer de la ventana de una de sus casas en Samaria. Y dice el hermano Branham, en esa caída Ocosías pudo haberse lastimado un pulmón, alguna costilla haber entrado en él. Ciertamente estaba grave y enfermo Ocosías, pero sabiendo que Dios tenía una manera de lidiar por la rebeldía, la terquedad y la manera en que había sido instruido, no consultó al profeta. Prefirió el camino de la popularidad siendo el rey. Y por eso en ese tiempo del rey Ocosías, dice el hermano Branham, Israel estaba rebelde. Israel era el pueblo del Señor. Y dice que aunque los tiempos cambian y los espíritus no mueren y los ungimientos, nosotros estamos bajo ese mismo tiempo y bajo ese mismo ungimiento, teniendo y siendo el pueblo de Israel, teniendo un profeta que tiene el así, dice el Señor. En ocasiones nos desviamos más a la popularidad o a nuestro criterio mental o a nuestro intelecto o a nuestra sabiduría humana, sabiendo que tiene Dios una manera establecida para lidiar con su pueblo. Dios no puso ni dos ni tres maneras, solo tiene una manera de Dios lidiar con usted y conmigo, y es mediante el así, dice el Señor. Amén. El profeta predicó este mensaje en Shreveport, Luisiana, el 22 de noviembre del año de 1962, y lo llamó la manera de regresar. No lo llamó la manera de ir, sino la manera de regresar. Dice el profeta, subiendo con Dios es bajando. Subiendo con Dios es bajando. El avance científico, aunque camina de la par con la profecía, va en desacuerdo con el plan de Dios. A Dios no le interesa qué tan avanzados podemos llegar a estar en la tecnología o a la velocidad fratricida en que se conduce el mundo. Eso no es lo que le interesa a Dios. A Dios le interesa siempre es que estemos dependiendo de Él, que estemos regresando a Él, que estemos volviendo a Él. Cuando Él ve que el pueblo avanza, Él sabe que el pueblo lo que está haciendo es distanciarse de Él y de su palabra. Por eso es que la creación está conforme a lo que Dios habló en su palabra. La tierra no está ni más allá ni más acá de la distancia del sol. Está a la distancia adecuada de la cual puede atraer vida. El hombre siempre se ha hecho la pregunta: ¿por qué este planeta está a la distancia adecuada para ser calentado de la manera correcta que produzca vida? Y es de la misma manera con los hijos y las hijas de Dios. Si nos mantenemos en la distancia correcta con Dios, entonces vamos a producir vida, porque Él es el sol de justicia. Si nos distanciamos de Él, vamos a ponernos fríos, yertos, entenebrecidos. Debemos estar a la distancia adecuada. Y Ocosías se había distanciado de Dios. Por eso llegó a tener amnesia. Por eso llegó a ponerse en el camino popular y jactancioso, orgulloso y soberbio, terco. Y lo que sucede es que en los días de Acaz, de Jezabel y de Ocosías, había un hombre particular que no se vestía fino, ni olía bien quizás. Su apariencia no era la mejor, pero era la agencia de Dios sobre la tierra. Porque en los días del profeta Elías,
ese era el único hombre sobre la tierra en el cual Dios podía confiar. Igual está hoy. Dios está buscando corazones en los cuales Él pueda confiar, como en los días de Elías Tisbita. Dios no ha cambiado, ni en sus maneras ni en sus formas. Él se mantiene igual. Amén. Estamos hablando del mensaje, la manera de regresar. No las, plural, sino la. Porque con Dios nunca existe el plan B. ¿Verdad que en ocasiones nosotros tenemos plan B? Levanten la mano los que en ocasiones tienen plan B. Tranquilos, sí. Y plan C también. Pero Dios no. Dios solo tiene un plan: su palabra. Si nosotros nos mantenemos bajo este plan, va a funcionar. Si nosotros nos salimos de este plan, nos vamos a distanciar. Amén. Dice el diccionario que la palabra regresar significa volver al lugar de donde se partió. Eso significa la palabra regresar. Volver al lugar de donde se partió. Y la palabra manera significa modo en que se hace o se ejecuta algo. Aparte o modelos de alguien. Amén. Entonces, cuando el profeta habla de la manera de regresar, solo existe de una forma, y significa volver al sitio de donde uno salió. El pueblo de Dios ha caminado y ha adentrado en el ungimiento de la edad de la Odisea. La novia está en la edad de la Odisea, pero no pertenece a la Odisea. La novia está más allá de las edades. Pero en ocasiones los afanes de la edad de la Odisea nos ungen y entramos en esa velocidad y en esa carrera que parece que no nos interesa ni el de la derecha ni el de la izquierda. Parece que yo camino en mis intereses y suele venir la frase: sálvese quien pueda. El hermano Branham, cuando estuvo más allá de la cortina del tiempo, dijo: los de Pablo están en este lugar, ellos están, entonces los míos también tienen que estar, porque yo prediqué exactamente lo que predicó Pablo. Y nosotros sabemos que esta iglesia nació el día de Pentecostés, donde cada uno se desvivía por el otro, donde cada uno sentía lo del otro, donde había un amor genuino y sincero, sin dobleces. Pero parece que el ungimiento de la edad nos ha tomado, donde nos hemos distanciado de aquellos tiempos de antaño, donde todos comíamos en un mismo plato, donde todos compartíamos la misma olla. La manera provista para Dios regresar es volver de donde partimos. El tabernáculo de Bogotá debe saber de dónde partió. Por eso este mensaje no es para ir. Este mensaje no es para ir. Este mensaje es ser predicado para volver a casa. No para ir, para volver. ¿Cuántos anhelan volver? ¿O no está aquel himno que dice: vuelvo a dónde? A mi hogar. Usted está volviendo al hogar. Usted no está yendo. Usted está volviendo. Por eso Israel, saliendo de Egipto, frente a los ojos de los egipcios y de los intelectuales y de los teólogos y de los eruditos, se veía en retroceso. Porque en Egipto estaban las construcciones, en Egipto estaban los restaurantes, en Egipto estaba el Transmilenio. Hermano Juan, usted está loco. No, eso estaba allá. Estaban las carrozas finas, estaban los grandes lugares, estaban los sitios de diversiones. Pero Israel estaba volviendo de donde había salido, de donde Dios había prometido que los iba a llevar. Y dentro de los israelitas estaban los intelectuales que decían: nos vas a llevar a un desierto donde vamos a morir, donde no hay agua, donde no hay comida. Apareció Datán, Coré y Abirán, israelitas de sangre hebrea. Y pusieron incredulidad a 2 millones de personas en el desierto, porque el hermano Abraham dijo: se necesita de solo un inconforme, de solo un crítico para dañar al pueblo. No se necesita de más.
Por eso nosotros no estamos yendo, nosotros estamos volviendo, que es diferente. Nuestra alma debe anhelar aquellos tiempos de la estanzuela, del Simón Bolívar, donde al no ver al hermano nos preocupábamos, donde al no ver al anciano nos preocupábamos, donde no le negamos un abrazo a nadie, donde la frialdad y el formalismo y la lejedad del uno del otro no nos distancien. Es tiempo de regresar, debemos regresar, nos conviene regresar, porque si caminamos más lejos de lo que estamos, entonces tendremos una fractura dentro de nosotros y la relación con Dios. Lo mismo que pasó en los días de Ocosías. Acaz y Jezabel se habían distanciado de Dios, y aunque aquel muchacho nació en un palacio y en una cuna de oro, siendo mal instruido, pensó que la podía hacer, pero sin Dios no se puede hacer. Se necesita de Dios para poder hacerlo. Amén. Entonces tenemos que saber el día en que nos estamos moviendo. Tenemos que pedirle a Dios esa rellenura del Espíritu para tener el discernimiento en la edad que vivimos. Porque lo que esta edad quiere es partirnos, es enfriarnos, es volvernos formales, es hacer que todo se nos vuelva común, dijo el hermano Branham. Y no podemos hacer que se nos vuelva común un culto. No podemos hacer que se nos vuelva común leer un mensaje, oír la cinta del hermano Branham, entonar los mismos himnos. No se puede volver común. Algo está pasando en alguna parte y debemos de regresar. Amén. Dice el hermano Branham en el mensaje, el Edén de Satanás. Ahora, por incredulidad hacia toda la palabra de Dios, eso ha producido la simiente de impiedad en el Edén de Satanás. Estamos entrando ahora en donde Satanás está tomando el trono como el anticristo en un Edén de esta tierra. Un Edén de pecado, la religión pervertida. Él no comenzó con yo soy Satanás, yo soy el gran ángel. No sobre eso, sino a base de pervertir la palabra de Dios. Nosotros no estamos en el milenio, como muchos predicadores dicen. Nosotros estamos moviéndonos en el Edén de Satanás. Y debemos de saber que estamos bajo el ungimiento de una edad ciega, miserable, cuitada y desnuda. Nos gozamos cuando los hermanos son bendecidos. Nos gozamos cuando hay un avance. Pero muchas veces ese avance parece que es un retroceso. Duele decir esto. Y parece que esto no suena como una escuela dominical. Parece que no, ¿verdad? Pero yo quiero ser ayudado, tanto como deseo que ustedes sean ayudados. Si solo en nuestros corazones en esta escuela, en esta mañana, puede quedarse que debemos de regresar, yo me sentiría satisfecho. Nada en contra, hablamos ayer con los jóvenes de la educación, de los títulos, de las universidades, nada en contra de las empresas, nada en contra de eso. Pero parece que en esa carrera fratricida por yo forjarme un futuro, me he olvidado de lo demás. Parece que en esa carrera acelerada por yo conseguir lo mío, se me olvida lo demás. Se me olvida que un profeta dijo, ¿qué es vida eterna? Vivir para otro. Y en los días del rey Acaz y Jezabel y Ocosías, a ellos se les olvidó eso. Dice el hermano Branham que la manera de regresar es por medio del bautismo bíblico. Es por medio de que venga ese bautismo del Espíritu Santo, ese arrepentimiento genuino al corazón. Y Dios en esta edad nos tiene bajo un ungimiento. Nos tiene bajo un ungimiento de Malaquías 4. Él hará ir el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí dice así la escritura? ¿Él hará ir? No, así no dice. Él hará volver.
Él hará volver. La escritura no dice Él hará ir. La escritura dice Él hará volver. Él hará regresar. Nosotros estamos bajo un ungimiento del profeta Elías. Nosotros debemos volver. Nosotros debemos regresar al antiguo cristianismo de antaño, donde el altar se llenaba de oración y de lágrimas, donde había un arrepentimiento genuino, donde así dice el Señor, nos mantenía espigados, donde anhelábamos oír eso, donde anhelábamos espigarnos en Cristo. Nosotros debemos volver a ese tiempo. Es tiempo de regresar, porque vamos volviendo al hogar. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Dice el profeta: Dios tenía un testigo en aquel día, pero su padre aborrecía a este testigo, y su nombre era Elías el profeta, y su madre aborrecía a este testigo, pero aún así era él el testigo de Dios. Dios siempre ha tenido un pueblo en alguna parte, mírelo aquí, al que Él pueda señalar. Estoy seguro que todos queremos estar allí. Queremos estar en ese número del cual Dios puede decir: este es mi pueblo. Mírenlos. Ellos son un ejemplo de lo que yo soy. Ellos están reflejando mi vida. Ellos han rendido su vida y yo estoy reflejando mi vida por medio de ellos. Qué cosa tan hermosa. Que eso debe hacer que Dios se sienta bien al saber que Él tiene a alguien en el cual Él pueda depositar su confianza. Cada uno nos podemos hacer un inventario en esta mañana si Dios podría confiar en mí. Porque cuando Dios tiene una persona en la cual Él pueda confiar, dice el hermano Branham, ¿cuánto le creen a un profeta? Eso hace que Dios se sienta ¿cómo? Bien. ¿Cuánto les gusta sentirse bien? Levanten la mano. ¿Cómo está? Yo miro esta nave. ¿Cuánto les gusta sentirse mal? Pero Dios en ocasiones se siente mal por mí. Yo deseo que Dios confíe en mí, porque en los días del profeta Elías, él tenía en quién confiar. O sea que Dios se sentía ¿cómo? Bien. Y cuando leímos ahí el texto de Reyes, dice que Elías fue levantado por el ángel, salió al encuentro de los mensajeros de Ocosías, dijo sus palabras, dijo el así dice el Señor: devuélvanse, regrésense y dígale a ese hombre, no se va a levantar de esa cama, sino que va a morir. Más bien revise si tiene el plan exequial. Dígale que se ha pagado bien ese plan, porque él no se va a parar de ahí, va a morir. Elías no le mandó una carta de consideración a Ocosías. Elías no le mandó una notita de buen ánimo. Elías no le dijo: siga orando a ver si Dios vuelve a decirme algo. Por eso a Dios le gusta el espíritu de Elías, porque Elías no se compromete con nada. Elías lo único que se compromete es con esta palabra. Por eso nosotros tenemos el ungimiento de Elías. Él hará volver. Nosotros no nos podemos comprometer con nada que tenga que ver con este mundo sucio y hediondo. Tenemos que vivir aquí, tenemos que trabajar aquí, tenemos que estudiar aquí. Sin duda que sí. Aquí compramos nuestras casas, aquí compramos los vehículos, sí. Pero nada de compromiso, nada que nos ligue, nada que nos una, porque únicamente nuestra vida debe estar dependiendo de Dios. Ustedes son los pámpanos y yo la vid. Separados de mí, nada podemos hacer. Amén. Eso hará que Dios se sienta ¿cómo? Bien. No siempre las bendiciones materiales significan que uno está bien con Dios, pero tampoco el estar pobre significa que uno está bien con Dios, dice el hermano. Ninguno de los dos extremos significa eso. No, hermano, mire Dios cómo bendice. Mire, ya compré 3 buses, ya compré 4 casas, hermano. Aquí ya aseguré mi futuro. Bien, gracias a Dios por eso. Pero eso no significa. No. Yo no estoy en contra de la prosperidad. Pero el día que eso, como el profeta habló de la psicología, ¿se acuerda que él dice? Si usted quiere estudiar psicología, pero el día que la psicología se ponga en contra de la palabra, hasta ahí llegue usted.
El día que nuestra carrera acelerada, porque así dice que sería esta edad, que habrían afanes de este mundo y de este siglo. El día que el ungimiento de esta edad nos dé entre estos afanes, que no podamos estar tomados de la mano con el otro, algo está mal. El día que no llevemos el sufrimiento y la aflicción del otro, algo está mal. Hermano Juan, ¿qué nos quiere decir esta mañana? Que debemos volvernos como aquella iglesia. El profeta dijo que esa era la iglesia. Porque si esta iglesia nació en aposento alto y nació el día de Pentecostés, esta iglesia de esta edad del fin debe ser de la misma edad y del mismo calibre. Debe ser así. Yo creo así. Yo creo que el amor divino en nuestro corazón nos compungiría a amar más a Dios, a temer más a Dios, a guardar más sus preceptos, a vivir más para Él. ¿Cómo deberían ser nuestros hogares? ¿Cómo debería ser nuestra conducta en la universidad, en el colegio, en el trabajo? ¿Cómo debería ser nuestra conducta en la fila de un banco? Si el amor divino gobernara nuestro corazón, si el bautismo del Espíritu Santo fuera en nosotros reflejado, ¿cómo sería nuestra vida cristiana? ¿Cómo sería la manera de Dios lidiar con nosotros? Lo sobrenatural nos arroparía. ¿Saben por qué ocasiones no vemos eso? Porque en vez de volver, nos hemos ido. La manera de qué? De regresar. Amén. Dice el profeta: miren qué cosa tan ofensiva. El rey sobre un pueblo que se suponía ser espiritual, un pueblo que creía en Dios, su propio líder consultaba a otro Dios. Él conocía las leyes, él sabía de los sacerdotes, él sabía de todo eso, pero él rehusó la manera provista por Dios para regresar. Él tomó la ruta más popular. Dios provee la manera y nosotros rehusamos hacerlo. Y yo preferiría, dice el hermano Branham, arreglarlo aquí que esperar que Él me lo pregunte en el día del juicio. ¿Cuántos desean arreglarlo aquí? En vez de que Dios en aquel le diga: y no te di la manera, y no te di el así dice el Señor, y no te di el sacerdocio, y no estaban los levitas ahí, y no estaba mi palabra. ¿Por qué tuviste que llegar hasta aquí para regresarte? Yo preferiría arreglarlo aquí que esperar que Él me pregunte en el juicio por qué yo lo hice. Yo quiero que los míos, mis pecados, sean patentes y confesados. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo bíblico donde el salmista dice: Señor, y líbrame de mis pecados que me son qué? De esto es que se está refiriendo el hermano Branham. Que Él me los haga latentes aquí para yo qué? Arreglarlos, para yo corregirlos. No vais a que Él me los pregunte allá, porque allá ya no hay regreso, allá ya no hay manera de volvernos. Jóvenes y hogares, hermanos, visitantes, es el día de volver. Estamos volviendo a casa, estamos regresando al hogar. Nosotros debemos volver de donde vinimos. Nosotros salimos de la eternidad y vamos a la eternidad, o volvemos. Volvemos, porque lo que sucedió con el plan en Génesis 1 y 2 fue que fue detenido, stop. Por eso nosotros tenemos que volver allá. Amén. A darle play. ¿Cuántos creen la palabra? Muy bien. Como el anciano hermano de color dijo: yo hablé con el Señor y le dije que yo quería tener el paso libre. Yo no quería tener ningún problema cuando llegue allá al río. Yo quiero saber que todo está ¿qué? Arreglado. ¿Que todo está qué? Arreglado. Muy bien, vamos a ir a una escritura. ¿De qué estamos hablando esta mañana? La manera de regresar. Primera de Samuel 7:3. Primera de Samuel. Habló Samuel
a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuántos saben que nosotros somos ese Israel espiritual? Y tenemos dioses ajenos. Porque al uno distanciarse, mi hermano, hay algo que antecede a Dios. Y dijo el profeta en el mensaje Cristianismo contra idolatría: todo lo que está antes de Dios, ese será su Dios. Todo. Si es el afán por usted asegurar un futuro, si es el afán por colgar un título en una pared, si es lo que sea, lo que sea. No estamos predicando contra analfabetismo, pero yo digo una cosa, mi hermano: si para llegar al cielo se necesita ser ignorante, yo quiero ser un ignorante. Yo quiero ser un ignorante. Yo quiero ser uno. Porque el profeta es muy claro en decir: Dios allá no te va a requerir títulos. Dios solo te va a requerir que usted tenga la señal. Y el hermano Branham dijo: obediencia total a la palabra da derecho a la señal. Y dijo el hermano Branham: Dios no está interesado en cuánto le podamos entender, sino en cuánto le podamos creer. Cuánto le podamos creer. Dios ha dotado, nosotros somos un pueblo muy bendecido en Colombia. Nos ha dado maestros en las escrituras, nos ha dado hombres, nos ha dado un sacerdocio de lo maravilloso que gente afuera anhela. Y Dios va a poner su palabra en su lugar, porque tenemos que tener el alimento del día. Pero no podemos olvidarnos, mi hermano amado. No podemos olvidarnos que en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, si sentimos el afán, el dolor, la angustia del otro. Si al otro lado del teléfono sabemos que hay alguien orando, si sabemos que hay alguien en un rincón levantando manos por mi necesidad, por mi angustia, por mi hijo descarriado, por mi familia que no ha llegado, es tiempo de volver de donde partimos. ¿De dónde partió esta iglesia? ¿De dónde partió? Dios por su misericordia ha añadido sus hijos, y aquí hay mucho rostro nuevo. Y perdonen si no me presenté al inicio, pero saben que eso no es lo importante, saber quién soy yo. Lo importante es que usted sepa quién es Él. Lo importante no es que usted sepa quién soy yo, lo importante es que usted sepa quién es Él y quién es usted. Eso es lo realmente importante. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Vamos a otra escritura. Job 22:23. Dice la palabra del Señor: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿A cuántos en ocasiones nos ha golpeado la aflicción? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Volvernos, no irnos, sino volvernos. ¿A dónde? Al Omnipotente. Dice el hermano Branham: Dios tenía una manera para que él lo supiera, pero él no tomó esa manera. La cosa es que ellos quieren regresar a la manera de que el hombre lo quiere lograr, que nosotros queremos hacerlo. No es así. Ellos quieren regresar a la manera de pensar de ellos mismos. Usualmente es contrario a la manera de Dios regresar. Entonces Dios le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste de esa manera si yo te proveí una manera para que tú volvieses a mí? Se requiere un quebrantamiento, dice el hermano Branham, para poder regresar. Se requiere un morir a sí mismo. Se requiere una regeneración, un nuevo nacimiento. Se requiere hasta que uno regrese, hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Se requiere regresar a los hechos de fe, como se nos hablaba el viernes. Nosotros no que vamos a obtener la fe. La novia tiene una fe que le fue dada. Según el apóstol Judas: quiero que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada.
ya le fue dada, pero debemos regresar, regenerarnos, obtener lo que es nuestro, volver a los hechos de la palabra. Por eso es que el hermano Branham dijo, no debería llamarse los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en. Y en esta mañana deben ser los hechos del Espíritu Santo en. Levanten las manos, ¿en quién? En ustedes. Ustedes son la sangre sobre la tierra. Amén. Ustedes son la sangre sobre la tierra. Elías se ciñó y fue allá. Él se puso en el camino. Él no podía presentar una credencial, pero hermano, él traía bajo de su corazón, él tenía compañerismo con Dios, porque él tenía así, dice el Señor. Esa es la manera de regresar. ¿Y cuántos saben que en esta mañana el tabernáculo de Bogotá tiene la manera de regresar? Porque ustedes tienen así, dice el Señor. Nosotros estamos teniendo el ungimiento de Malaquías 4. Nosotros tenemos el camino abierto para regresar, para volver de donde partimos. Amén. Él tenía así, dice el Señor. Pero bajo de ese cuerpecito flaquito, Elías Tisbita, él le latía el corazón en el cual Dios vivía. Él dijo, regrésense, vuélvanle, pregúntanle a Ocosías, ¿por qué decidió coger ese camino? ¿Es que no hay Dios en Israel? ¿Es que no hay un profeta para consultar? Por cuanto él había dicho así dice el Señor, él no se levantará de su cama. Oh, qué cosa, Dios obrará a su manera, a pesar de cualquier cosa que cualquier otro pudiera decir al respecto. Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer a su propia manera. Nosotros no vamos a detenerlo en absoluto a Dios. Nosotros ni siquiera vamos a impedirlo. Eso es todo. Él va a hacerlo de todas maneras. Él va a tener una iglesia. A mí no me importa quién diga que no. Él va a tener una iglesia. Ni cuántos incrédulos puedan levantarse. Dios va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia va a estar allí parada para representarlo a Él. Él ya lo dijo que Él la iba a tener. Mire, eso solo debemos hacernos. Debemos esforzarnos con todo lo que tenemos para volver de nuevo a Dios. Amén. Hoy día es simplemente como un paciente postrado en el pasillo de un hospital. El médico intentando darle la droga para curar esa enfermedad y que ese paciente rehúse tomarlo. ¿Qué va a suceder con él? Él muere. Es porque él rehúsa el remedio. Él es el mismo en esta mañana, iglesia. Si sienten las bancas, hay gente que se mueren siendo pecadores e incrédulos en estas bancas. No es porque no haya bálsamo, no es porque no haya, así dice el Señor, no es porque haya predicadores, es porque rehusan tomarse el antídoto para regresar. Rehusamos ponernos al lado de la palabra. Preferimos ponernos al lado de la tecnología, de los intelectuales, del progreso, del dinero, de todos los afanes, en vez de asociarnos con el que debemos asociarnos. Dijo el hermano Branham, recordando el servicio ayer de los jóvenes, Dios dejó un ejemplo sobre la tierra para que usted siga ese ejemplo, y la gente rehúsa seguir ese ejemplo. ¿Sabe quién era ese ejemplo? El Señor Jesús. Su humildad, su carácter, su dulzura, su bondad, su templanza, su amor. Él nos dejó ese ejemplo. Y Dios quiere que usted siga ese ejemplo y que usted llegue a ser idéntico a esa casa modelo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Jesús dijo que el enfermo es el que necesita ese doctor. Necesitamos un doctor y el paciente necesita tomarse esa medicina. Es un mundo enfermo. Entre más avanza el mundo, tenemos más hospitales, mejores médicos, mejores especialistas, pero vienen más enfermedades. Si el paciente muere, ustedes no pueden culpar al doctor, ustedes no pueden culpar la medicina ni los centros. Es porque él rehusó tomarse el medicamento. Ustedes se morirán allí. Y no será culpa del doctor, ni tampoco será por falta de medicina. Es debido a la propia voluntad terca de la gente que no toma ese medicamento. Y dijo el profeta, la terquedad no es un espíritu de Dios. Es un mal ungimiento. La persona que se le dice, y 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 se le muestra la manera, ¿muere por qué? Y puede que ya venga a los cultos. Y puede que cante los himnos. Y puede que oiga al hermano Branham. Es un israelita. Pero se ha alejado. Se ha alejado. Se ha ido. Voy a decirle manera para regresar. Si ustedes quieren regresar,
ustedes deben inocularse, o sea, inyectarse, ingerir. Deben administrarse el bálsamo de Dios, el suero de Dios. Él lo tiene. Es una doble cura para el pecado. Y es la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, que los limpia de todos sus pecados, que los llama para el servicio. De esa manera es que tenemos que regresar. Es por medio de esos elementos. Hay algo que cura eso, que le cura todo tumor que se tiene espiritual o natural. Hay algo que hará que usted se vista y actúe como una dama. Hay algo que lo hará vivir a usted como un cristiano, que lo hará estar lleno de Dios al grado que ustedes se pondrían de pie para dar un testimonio y que desprendería las tejas de sus casas. Pero ustedes tienen que administrarse esa toxina, ustedes tienen que administrarse ese antídoto, ustedes tienen que administrarse eso. De esa manera se regresa de nuevo a la salud normal de un cristiano. La iglesia está enferma, la iglesia está débil, está anémica y tiene un tumor maligno y no hay cura para eso en la tierra. Dios la ha proveído por medio de la sí, dice el Señor. La educación no lo va a hacer, el intelecto no lo va a hacer, la fortuna no lo va a hacer, ni tampoco la pobreza, ni tampoco la denominación. Lo hemos intentado y no se ha podido. Ustedes solo se empeorarán si siguen esos caminos. Solo hay una manera para regresar y es por medio de la sangre de Jesucristo. Inacúlesela. Eso le limpiará a usted todo pecado. Eso lo traerá a usted al bautismo del Espíritu Santo. Esos son los elementos que usted necesita para regresar a una vida genuina cristiana con Cristo. Regresen al Espíritu Santo. Aquí hay suficiente Espíritu Santo para que usted vuelva a una vida cristiana. Por eso cuando Jesús le dio la comisión al apóstol Pedro, dijo: vuelto, confirma a tus hermanos. Él no le dijo ido. Él no le dijo ido. Él le dijo ¿qué? Vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso es que la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Porque no solo se necesita el arrepentimiento, se necesita una conversión. Y una conversión es cuando usted está seguro, convencido de que la vida que usted posee no es usted. Por eso Pablo fue un verdadero convertido. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos desean esa conversión? Vamos a levantar nuestras manos y oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amado pueblo, Señor Dios, por el amor que tú has derramado a nosotros por medio de tu palabra y por traernos al ungimiento de Elías el profeta, Señor Dios. Nosotros no estamos, Señor Dios, lejos ni distantes, Padre. Retórnanos a esa morada, Señor, a esa senda. Estamos volviendo al hogar, Padre. Permite que esté así, dice el Señor. Permite, Padre, que el ungimiento de este mensaje tan poderoso que vino a nuestro encuentro, Señor amado. Oh Padre, oh Dios de poder, que en esta mañana tomemos a manos llenas la vida eterna. Señor, volvamos, Señor Dios, por medio de ese bautizo que nos llevó a las aguas bautismales, Padre, y nos aferremos a eso con todo lo que hay en nuestra alma. Volvamos a recapitular, Señor, volvamos a reverdecer en tu presencia, Padre. Mira las manos que se han levantado, Señor amado, y trae en cada uno de esos corazones, Padre. Con razón dijo el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme. Vuelve a nosotros, Señor amado, esa vida cristiana donde todos somos uno, Padre, donde podemos preocuparnos por aquel que desea avanzar en el camino. Que si hay alguien herido, Señor, oh Dios Todopoderoso, hay quien se pueda regresar y levantarlo, Padre, para continuar la marcha. Señor, sabiendo que vivimos en una edad oscura y en un Edén putrefacto y hediondo de pecado, Padre, trae esta palabra a lo profundo de los corazones, Señor. Esa es mi oración en esta mañana, que tú nos traigas a ese esfuerzo y a ese nivel donde tú deseas ver este amado pueblo, en el cual tú puedas confiar en nosotros, de lo cual tú te vas a sentir muy bien, dijo tu profeta. Lo pido con acciones de gracias y en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Shalom para cada uno de ustedes. Señor les bendiga.